el viernes pasado que estuve en Ecuador hablando con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra de Producción, con la ministra de Industria en Ecuador, mirábamos la evolución del comercio total de Colombia y del Ecuador, comercio que ya está cerca de los 2.000 millones, 2.500 millones de dólares total, comercio total. Las exportaciones colombianas a ese mercado están por encima de los 1.800. Y lo que le exportamos nosotros a Ecuador, sacando petróleo que es el 10% y energía que es el 6%, todo el resto de exportaciones a Ecuador son bienes industriales semielaborados o elaborados. ¿Qué es lo interesante de la relación que hicimos como ejercicio el viernes en Ecuador? Que siempre ha existido como una especie de pensamiento convencional sobre las exportaciones vistas desde Ecuador, es lo que quiero decir, respecto de Colombia, hay un país superavitario con nosotros que nos está aplastando, porque efectivamente nosotros metemos 1.800 millones y traemos de Ecuador 800 millones. Lo que le demostramos a Ecuador el viernes, para poder trabajar mejor la relación hacia adelante, es que la relación de los dos países es mucho más compleja que solamente la exportación de bienes. Y que cuando caracterizamos las exportaciones intraindustriales lo que vemos es un componente interesante. Colombia le exporta 90 millones de dólares de repuestos en vehículos a Ecuador, pero importa 120 millones en vehículos. Entonces aquí hay que ver la relación de estos 20 años para decir, cuando uno caracteriza lo que ha pasado en estos 20 años, lo que vemos es que cada vez nos estamos acercando más la industria la industria ecuatoriana y la industria colombiana, haciendo cada vez mejor intercambio. De manera que un proceso que uno ya puede comenzar a caracterizar es que no todo se va a poder producir en Colombia, que nosotros no podemos hacer un producto desde la raíz hasta el consumidor final, sino que tenemos que comenzar a vernos ya en un encadenamiento productivo y particularmente con nuestros vecinos. Vamos a importar de Estados Unidos probablemente maíz y probablemente devolveremos a ellos algunos productos alimenticios transformados con el mismo maíz que nos mandaron. Vamos a poder importar de pronto de Estados Unidos algodón y les reportaremos a ellos probablemente textiles bajo un ambiente de TLC. Por esa misma razón, el comercio hay que verlo también de manera de encadenamientos intraindustriales, y es parte de la reflexión que quiero hacer, que además nos demuestra que todavía en América Latina estamos por debajo de nuestro potencial en ese comercio intraindustrial. Pero con los mismos datos de la CEPAL y con el indicador del Gruber Lloyd, que lo que hace es medir justamente la complejidad del comercio intraindustrial, uno miraba en el caso de Colombia, ¿cuál es nuestro mercado donde hay mejor comercio intraindustrial? Bueno, ese mercado es Ecuador, y es México, y es Perú, y es Estados Unidos. Y pudiera seguir creciendo y debiera seguir creciendo dentro de la región ese comercio intraindustrial, y eso nos obliga a pensar que no necesariamente vamos a poder tener una exportación de producto industrial completo hecho en Colombia del 0 al 100, sino que va a tocar pensar que tenemos que comenzar a buscar fortalezas en todas las regiones, en todos los países y comenzar a cruzarnos con ellas para poder avanzar. La política industrial explícita está tomando cada vez más fuerza en el mundo, eso es cierto. Cada vez la gente ha comenzado a ser mucho más sincero en esto, es decir, esto es lo que estamos haciendo. Y a ponerlo al frente, sin ningún tipo de reparo ni de vergüenza. Y yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo y eso hay que decirlo. El concepto de política industrial sí ha evolucionado, como tienen que evolucionar las cosas. Y yo creo que no vale la pena tampoco decir que todo tiempo pasado fue mejor y que lo que hicimos antes fue mejor que lo que estamos haciendo ahora. Creo que eso no es válido. Ni tampoco es justo uno pararse en el año 2011 a decir, es que se equivocaron los de 1980. ¿Y qué animales estos los del año 60 que pensaron tal cosa? A mí me parece que eso es absolutamente irracional, irresponsable e injusto. Simplemente en el entorno que nos toca, en el momento que estamos viviendo, inexorable de globalización, inexorable de integración, pues preparemos y ajustemos nuestra política a esa nueva realidad. Y créanme que Colombia cuenta con una política que busca crear justamente el entorno adecuado para el desarrollo de las empresas. Obviamente esas políticas necesitan ajustes como todo. Es como el tablero de un avión lleno de agujas y habrá algunas que estarán mejor que otras y todo el tiempo habrá que pegarles encima para mejorarlas. Y es posible que se puedan hacer críticas puntuales sobre cosas que no están funcionando y que haya que corregir. Y para eso es el diálogo público-privado, porque esto no es, como es obra humana, no es perfecta, tenemos que sentarnos permanentemente a revisar cada uno de ellos. Lo importante es que tengamos en la caja de herramientas, con el concepto general estemos de acuerdo y ya entremos por lo menos a revisar el buen funcionamiento de cada una de ellas. Hace unos días señalaba la revista The Economist que eso está pasando y que justamente lo que hay es que esa política industrial está de moda nuevamente, ha regresado. Esto era en agosto del año 2010. Lo que ha dicho, por ejemplo, el Banco Mundial, su economista jefe, que uno de los mejores secretos guardados en el mundo hoy es la política industrial, pero no solamente en China o en Singapur, sino también en Francia, en Brasil, que tenemos aquí los expertos en el tema, pero también es cierto para Alemania, es cierto para Chile, es cierto para Estados Unidos.
Eso está pasando y Colombia no va a ser ajena a eso. Y nosotros vamos a ruir un debate de si debe haber política industrial. Eso no es una discusión, no debemos esa discusión. En eso estamos todos de acuerdo. Ahí simplemente digamos, estamos de acuerdo en que tiene que haber política industrial. Tiene que haberla. Eso no se discute. Ya miraremos es el cómo, el método es otra cosa. El si debe haber o no debe haber, eso para nosotros no reviste ninguna discusión. Igual pasa con la Unión Europea y su política sobre industria. E igual lo han dicho aquí, por ejemplo, Marcela Meléndez y Guillermo Perry sobre la política industrial en Colombia, en estudios que han adelantado en el pasado. Y el mismo Rodríguez decía, ¿cómo debería ser esa política? Es verla como un proceso permanente de descubrimiento. Es decir, esto no, y vuelvo e insisto, para nosotros como gobierno es de los valores que queremos poner adelante. Nosotros no queremos decir, esto es y no más. Y eso lo he dicho, y ustedes me lo han escuchado decir, varios empresarios me lo han escuchado decir, no. Yo les pido que nos sentemos y si hay una idea muy buena de ustedes como coalición, estamos listas para arroparlas y para desarrollarla juntos. Si hay una cosa con la que el gobierno no esté de acuerdo porque filosóficamente no encaja con lo que estamos defendiendo, también lo diremos francamente, no estamos de acuerdo con esa posición y creemos que el interés general está en otra dirección. Pero sentarnos a discutir creo que es una reflexión que no admite distracción. Estaremos siempre disponibles para hacerlo y se lo he dicho a la ministra Marta Lucía, cuantas veces sea necesario, reunirnos cuantas veces sea necesario para identificar dónde están los cuellos de botella y cómo hacemos para que mejore el funcionamiento de la manufactura colombiana. Y lo que uno ve, por ejemplo, en producción, para regresar nuevamente un poquito a la reflexión anterior, la OMC en el 98 decía que cada vez un número menor de productos se produce en un solo sitio, a base de insumos en un solo sitio. Cada vez hay necesidad de traer, porque hay mayores eficiencias en otras partes, traer esas materias primas o traer bienes semielaborados y terminar los procesos de ensamblaje o de producción en un lado o en el otro. Y que justamente uno de los factores irreversibles que ha hecho esto son las evoluciones importantísimas en materia de transporte, en materia de logística y en materia de comunicaciones, que están permitiendo que el conocimiento y las mercancías fluyan más rápido de lo que fluían hace 40 años. Y por esa razón cada vez más se está dando en las regiones que están mejor interconectadas justamente ese comercio intrarregional, ese comercio intraindustrial. Y hay una gráfica o una infografía interesante sobre el iPhone. Cualquiera diría con el enfoque tradicional que el iPhone o el iPad, cualquiera de estos aparatos que tenemos hoy tan usuales, visto desde el enfoque tradicional, uno diría en Estados Unidos, es un producto deficitario porque se importa básicamente de China. Pero con el enfoque del valor agregado resulta que la balanza comercial entre China y Estados Unidos es superavitaria para Estados Unidos en materia del iPhone y que el déficit no está con China, está con Japón, con Alemania, con Corea del Sur y con otros países que son los que hacen las otras partes. Y si uno voltea el iPad, lo que dice atrás es diseñado en California y hecho en China. Eso es lo que dice el iPad por detrás. Y eso es justamente lo que está pasando y eso es inevitable que suceda porque cada vez nos estamos acercando más las economías. Si mejoramos los sistemas de comunicación y de transporte, que es uno de los propósitos centrales de UNASUR, que le he visto a la dirección reciente de la Secretaría General de UNASUR, ese es el mensaje. Focalicémonos en integración de los mercados, focalicémonos en la integración física, resolvamos los cuellos de botellas de infraestructura física que hay en Sudamérica, vamos a facilitar mucho más la integración de los mercados y la política comercial comenzará a fluir de mejor manera. Entonces, más o menos explícitas estas políticas, hoy tienen diversos nombres. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de la era de la productividad del Banco Interamericano del año pasado, dicen política industrial, o política de desarrollo empresarial, o de desarrollo productivo, o de transformación productiva, o de competitividad. No importa el nombre que reciban, todas van cada vez buscando un enfoque que está dirigido a la productividad empresarial, que es en último lo que importa. El único valor de una empresa es que sea productiva. Para resumirlo, puede que haya muchas más cosas, podemos decir mucho más, pero para sintetizar el debate, es mucho mejor ser productivo que estar protegido. Lo que le da la ventaja a una empresa no es que esté protegida, es que tenga productividad. Y el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de estorbar lo menos posible en ese proceso de que las empresas sean mucho más productivas. Entonces, si hay política industrial en Colombia, yo diría que para efectos de este debate quisiera ayudar con una respuesta, sí hay. Otra cosa es el cómo, la intensidad de unos programas, la pertinencia de un programa. Si hacemos esto más o aquello menos, o cómo ajustamos este instrumento de manera que produzca un mejor efecto sobre el horizonte que estamos buscando, que es la productividad empresarial. Entonces, nosotros nos sentimos que podemos avanzar en la discusión si reconocemos del lado del gobierno que sí hay política industrial y que además queremos tener política industrial. Y eso nos aleja de la primera discusión de si debe o no debe haber política industrial. Eso no está en discusión. Y creo que ayudamos al debate diciendo que sí hay y que queremos que haya. Y eso nos permite pasar al punto siguiente en el debate del cómo hacerlo. Entonces aquí es donde queremos plantearle a ustedes un poco cómo hacerlo.
Entonces, del lado nuestro, ¿qué hemos tratado de organizar? Primero, que tengamos una política que esté marcada del lado del gobierno en la competitividad, es decir, en el ambiente que rodea a los empresarios. Y adicionalmente a eso, que enfoquemos nuestra política en ayudarle a ser mucho más productivo a los empresarios. Y por esa razón mismo la política tiene un componente institucional, uno transversal y uno sectorial, que quisiéramos brevemente repasar. En el caso institucional, y esta de las cosas interesantes, la institucionalidad que tenemos para el tema de competitividad no es una cosa que nos inventamos hoy. Esto tiene 20 años de evolución. De manera que estas políticas no son las políticas de Adán, de que llegamos por primera vez al paraíso. Lo que hemos hecho es tratar de ver el recorrido y la evolución, reconocer de lo que hemos hecho, lo que ha servido, mirar las cosas que de pronto se hicieron y no sirvieron, ver por qué razón fracasaron, y es normal. Nos decía uno de los asesores de Lee Kuan Yew en Medellín, del líder de Singapur hace un mes, nos decía, la ventaja de Singapur fue saber hacer sus prototipos de políticas públicas, no tenerle miedo al error, ensayar y producir. Y si algo funciona, tratar entonces de replicarlo y llevarlo a la máxima escala posible. Traten ustedes de hacer lo mismo en el sector público, hagan políticas públicas que sean prototipos, ensáyenlas, si no funcionan, recójanlas, si funcionan, traten de potencializarlas. Esa es una de las claves sencillas para que el gobierno funcione. En cuanto al componente transversal, aquí se recoge mucho de lo que dijo también Marta Lucía en la intervención inicial. La política de comercio exterior, la política de financiación, la política de apoyo a las empresas por su tamaño, es decir, a las MIPYMES, los incentivos a la inversión, la política de emprendimiento e innovación, la política de formalización, la regulación, el capital humano, la infraestructura y la logística, la formación de precios. Todo eso son políticas transversales que tienen un impacto sobre las empresas. Lo que hemos tratado es de identificarlas cada una de ellas y poder dar la discusión sobre cada una de ellas si se están haciendo bien o no. Entonces uno puede ver en cada una de ellas cosas que se están haciendo. Nos podríamos pasar toda la mañana explicando cada una de ellas, pero cada una de ellas juega un rol y un propósito como política transversal en darle más productividad y más competitividad al país. Ayer aprobamos en el COMPES de biotecnología, el COMPES de desarrollo comercial de la biotecnología, la asignación de recursos para crear una empresa nacional de bioprospección, como lo hizo Brasil hace unos años. Que hoy ya es una empresa privada, pero en inicio fue una empresa pública con aportes del gobierno. Ayer aprobamos la creación de esa empresa nacional de bioprospección porque creemos que la biotecnología va a jugar un rol fundamental en el crecimiento de la innovación. El uso de los instrumentos de financiación y evolucionar en esto. En el plan de desarrollo que se aprueba antes del 20 de junio vendrá la unidad de desarrollo de Bancoldex. Hemos querido crearle otro hemisferio adicional a Bancoldex, adicional al que ya traía. Ha cumplido un rol fundamental como banca de redescuento para el sector exportador en los 90. Se fusionó con el IFI, desapareció el IFI, trajo del IFI los instrumentos de desarrollo empresarial. Entonces comenzó a prestarle Bancoldex por primera vez en el 2003 a la gente que hace microfinanza y microcrédito en Colombia. Y comenzó a desarrollar una habilidad que Bancoldex no tenía en ese momento, que era solamente un banco de comercio exterior. Y por ser de comercio exterior era básicamente los grandes empresarios colombianos. Se volvió el banco del empresariado colombiano, no importa el tamaño. Ahora queremos que el banco dé un paso adelante, sea agencia de desarrollo. Y hemos creado esta unidad de desarrollo en Bancoldex justamente para ayudar con programas que no son créditos, con recursos que no son reembolsables, que apuntan a mejorar la productividad de las empresas, reteniendo las utilidades de Bancoldex, que es lo que le hemos pedido al Ministerio de Hacienda, que nos permita, y la unidad de desarrollo tendrá un rol fundamental en adelante en gestionar esos papeles de incremento de productividad y de facilitar la transferencia tecnológica. Pero además ayer también autorizamos que el gobierno creara, por ejemplo, un fondo de capital de riesgo en materia de biotecnología con presencia del gobierno y del sector privado. Y temas que han ido surgiendo de la discusión pública, privada y pública, el tema de eliminar la tabla de fletes que arranca hoy. Este paso de eliminar la tabla de fletes, que ha sido un anhelo desde los 90 de los empresarios colombianos, el paso de eliminar la tabla de fletes y pasar al sistema de costos eficientes del CICE, que será el 16 de junio, es un paso importante en la mejora del ambiente productivo nuestro. La eliminación de la sobretasa de energía eléctrica para la empresa, que ha sido un reclamo de la industria que va a suceder este año y el año entrante. Es un país de emprendedores, pero de emprendedores que no logran sostener su empresa, de emprendedores que nacen y mueren, son como los alevinos en las ciénagas, de esto sabe el doctor Rafael del Castillo mejor que yo. Entonces tenemos que lograr que el ambiente de esa ciénaga sea mucho mejor para el nacimiento de los alevinos, de nuestros emprendedores. Colombia sigue teniendo en los rankings de emprendimiento globales buenos indicadores de creación empresarial y también los peores indicadores en muerte empresarial. Entonces, ¿cómo logramos extender esos periodos? Por eso la política de la ley de primer empleo y formalización que impulsamos, creemos que va a dar un buen resultado y que va a servir en este propósito.
Pero en última, el componente transversal de la política es sobre lo que tenemos que discutir algún día sobre cada uno de esos asuntos. Todas estas cajas con todos esos programas y más son los que componen el componente transversal de la política. Y también hay un componente sectorial, que como se dijo aquí ahorita, incluye las locomotoras que el presidente de la República durante su campaña promocionó como las locomotoras del crecimiento, la agricultura, la construcción, la minería, la infraestructura, la innovación. Muchas de estas locomotoras tienen que atarse a la industria. Aquí la pregunta de fondo es cómo la industria se ata a esas locomotoras. El gobierno va a colocar 4.500 millones de pesos para estimular la compra de producto colombiano dentro del mercado colombiano, porque hay un mercado interno de 46 millones de personas que no es despreciable, que hay que seguirlo estimulando, creando plataformas, ruedas de negocio que nos permitan avanzar en ese sentido. Pero también está el programa de transformación productiva con sus sectores y también esta estrategia industrial que hemos dicho de sentarnos y perfeccionar instrumentos que vayan atinando solamente a los sectores específicos de manufacturas. Y el Ministerio lo que quiere a través del Comité de Industria que está creado ya por ley en el Plan de Desarrollo es sentarse a hacer eso. Se le pedimos a ustedes como Coalición Colombiana, ayúdenos a hacer el diagnóstico, a entender por qué razón hay unos que crecen menos que otros y qué podemos hacer para fomentar su crecimiento. La política de desarrollo empresarial tiene que estar enfocada en la competitividad, por eso el gobierno quiere trabajar en el entorno que los afecta. ¿Cómo hacemos que el clima que los rodea a ustedes cada vez sea mejor? Y enfocarnos en la productividad de los sectores y la productividad de las empresas. Y ese componente sectorial, vuelvo insisto, incluye las locomotoras de crecimiento. Resalto esa reforma porque implica dos cosas. Uno, mejor comportamiento macroeconómico para el país, por vía de hacer los ahorros necesarios para que el país no se ferie lo que le tocó a esta generación y que hay que preservarlo para la generación que sigue. Es una reforma con un profundo sentido de responsabilidad. Y lo segundo, tomar el 10% de esas regalías para llevarlas a innovación. 980.000 millones de pesos por año, si no sacáramos una tonelada más de carbón de la que vamos a sacar y si no exploramos un pozo petrolero más de lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a tener el año entrante 980.000 millones de pesos nuevos para innovación. ¿Innovación en dónde? Si uno mira el manual de Oslo de la OECD, el enfoque de la innovación es en la empresa, no es en el gobierno, no es haciendo teólogos, es haciendo el esfuerzo en las empresas para que las empresas puedan hacer las invenciones y los descubrimientos que necesitan hacer. Por esa razón, el enfoque de los recursos de innovación es foco en la empresa. Y ahí es donde ustedes pueden, además, ser realmente, como industria nacional, los líderes en el buen aprovechamiento de esos recursos. 980.000 millones de pesos por año, 1 billón de pesos por año, es algo que no lo teníamos previsto, sino en nuestras aspiraciones hace cerca de un año, y hoy es una realidad gracias a esa reforma aprobada por el Congreso. De forma que la aplicación de los recursos de regalías y la aplicación de los recursos de regalías para innovación van a tener un diseño, un triángulo de decisión distinto al que ha sido el tradicional de los recursos nacionales. Por esa razón quiero decirles que esa reforma que está todavía en proceso en el Congreso, porque ahora falta la aprobación de la ley en el segundo semestre de este año, requiere más que nunca la aprobación y el concurso de ustedes como empresarios para que lo que salga de reglamentación permita que esos recursos presten el servicio a la comunidad que tienen que prestar. De esa manera queremos simplemente dejar estos cimientos para la discusión en la esperanza que sigamos alimentando y mejorando lo que hemos visto de nuestros programas, nuestras políticas, y hacerlo conjuntamente y ponernos metas ambiciosas de crecimiento, que es lo que el gobierno quiere hacer de la mano de ustedes. Muchísimas gracias.